¿Qué haces si te digo que tuvimos como presidente a Álvaro Obregón prácticamente de puro milagro porque años antes él había intentado desvivirse después de una pelea con Francisco Villa? Bienvenidos a un episodio más de Histórico, este podcast en el cual desmitificamos la historia y le quitamos lo aburrido a la historia que nos contaron en la escuela. El día de hoy no quiero hablar de un personaje, sino de la historia del intento de autodesvivimiento de este personaje y de su actual desvivimiento. En este capítulo voy a cuidar mucho mis palabras porque no sé si el algoritmo se tome a mal lo que voy a decir, las palabras que voy a utilizar, pero espero que me pueda dar a entender. Vamos a hablar sobre estas dos cuestiones, el autodesvivimiento y el posterior desvivimiento de el manco de Celaya, el sonorense y expresidente Álvaro Obregón. Probablemente sí te suene, porque es un hombre muy popular de la revolución. Como que no sabes muy bien en qué bando está ni qué hacía, nada más como que era de los buenos, y que peleó en la revolución y que pues era de Sonora porque pues Ciudad Obregón está en Sonora. Y puede que estés bien, pero ahí te va el contexto antes de entrar a los temas que nos atañen. Con este tema de la revolución, a mí me da mucha risa porque la gente piensa que son como buenos contra malos. O sea, Porfirio Díaz contra Madero, Carranza, Villa, Zapata y Obregón. Y esto sí es verdad, pero al principio nada más. Recordemos que la revolución contra Porfirio Díaz empieza en noviembre de 1910 y Porfirio Díaz se va del país como 6 o 7 meses después. O sea, no dura ni un año la revolución contra Porfirio Díaz. Ya después es que se hace todo este desastre donde todos estaban al principio de un lado, pero después de que matan a Madero se hacen como dos grupos que son, bueno, en teoría nada más un grupo comandado por Carranza, pero pues no se logran poner bien de acuerdo y ahora es Carranza y Obregón en contra de Villa y Zapata, que pues todos al principio eran del mismo bando, pero luego los bandos se separan y los amigos traicionan amigos y bueno, ese será tema para otro video. Pero el punto es que Obregón al principio pelea del lado de Carranza en contra de Villa y de Zapata. De hecho, otra cosa que a mí me da mucha risa es que, bueno, voy a dar el contexto de la pelea que se dio entre Villa y Obregón, de muchas que hubo, pero particularmente fue en Celaya. Me da mucha risa cómo están todos los restos de todos estos héroes de Villa, de Obregón, de Zapata. Bueno, no, Zapata no está enterrado, ahí está, el cuerpo de Zapata no lo sacaron. Pero todos los próceres de la revolución están enterrados juntos en Ciudad de México. Y dicen que esa es la razón por la cual tiembla tanto en Ciudad de México, porque no es posible que estén enterrados juntos Obregón y Villa, y Carranza y Villa. O sea, como que eran enemigos acérrimos y están enterrados juntos como si hubieran sido los best friends, y no es el caso, se odiaban, y por eso dicen que tiembla tanto en la Ciudad de México. Pero bueno, el punto es que estaba peleando Obregón contra Villa en Celaya. Obregón era muy atractivo, muy alto, un bigote muy, pues muy atractivo para esas épocas y demás, y él estaba haciendo su labor de comandante. De repente le cae una granada en el brazo derecho, como que por la explosión se desmaya y ve que su brazo derecho está literalmente sostenido nada más como por ligamentos, por tendones, o sea, por algún músculo que quedó ahí, pero él prácticamente tenía el brazo cercenado. Él dice que fue tanto el dolor que sintió que intentó autodesvivirse. Yo les quiero leer tal cual lo que él dijo en sus memorias. El libro se llama 8,000 kilómetros en campaña, precisamente de Álvaro Obregón. Dice: era tal el dolor que sin poder aguantarlo, tomé con la mano que me quedaba la pequeña pistola Savage que llevaba al cinto y la disparé sobre mi sien izquierda. Pero mi propósito se frustró debido a que el arma no tenía tiro. Tenemos por puro milagro a Obregón como presidente, porque esto fue años antes de que él se postulara como presidente, y pues prácticamente la razón por la cual él no se fue con San Pedro fue porque no había balas en la pistola, pero él no lo sabía. O sea, su intención sí era matarse. Por situaciones de la vida pues no fue así, y qué bueno, porque fue un gran presidente, pero pues prácticamente fue por Dios, por obra divina, por el destino, que no se logra su cometido. Después de esto ya logran amputarle el brazo y demás. Entonces hasta ahí queda el intento de desvivimiento o de autodesvivimiento de Obregón. Años después, Obregón logra ser presidente.
después de Obregón fue Calles. Y aquí hay que hacer dos paréntesis muy importantes para entender por qué van a matar después a Álvaro Obregón. Hay que entender primero la Constitución de 1917 y su relación con la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue en los 30 y la Constitución pues fue de 1917. Ustedes pueden decir, Carla, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo la Constitución de 1917 es causa de la Guerra Cristera si la Guerra Cristera pasó casi 13, 15 años después? La razón es porque, aunque ya venían preceptos en la Constitución de 1917 en contra de la Iglesia, le quitaban muchos poderes, limitaba mucho a los sacerdotes, se le quitaban las propiedades a la Iglesia y demás, muchas cosas que ya habían empezado con las leyes de reforma y con la Constitución de 1857 de Juárez, aquí se retoman o se afianzan más. Y aunque esto venía en la Constitución, lo cierto es que los presidentes no lo aplicaban. Fue hasta Obregón y Calles particularmente, que ya son muy estrictos con la ley en contra de la Iglesia, más Calles, pero Obregón también empezó o hizo ese preámbulo, que se desata la Guerra Cristera, que ya haré otro video hablando de eso. Entonces, bueno, ya entendemos que Obregón tenía estas ideas de seguir apoyando a la Constitución de 1917 y yendo en contra de la Iglesia un poquito, ¿no? Otra cosa que tenemos que entender son los preceptos de la revolución. A ver, Álvaro Obregón peleó en la Revolución Mexicana y recordemos una frase de primaria que nos hace memorizarnos hasta en la primaria, es la frase de Madero que hizo en la revolución: sufragio efectivo, no reelección. Que dicho sea de paso, esa frase no es de Madero. La frase la hizo Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez. O sea, a nosotros nos enseñan, a nosotros creemos saber que la frase de sufragio efectivo, no reelección, la hizo Madero en contra de Porfirio Díaz, que sí es cierto, sí lo usó. Pero el real autor intelectual de esa frase fue Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez, porque Benito Juárez estaba, religiendo constantemente y Porfirio Díaz se rebela en contra de él, y realmente la razón por la cual Porfirio Díaz dejó de reelegirse fue porque se murió, si no él hubiera seguido religiéndose, ¿verdad? Pero el punto es que esa misma frase, Porfirio Díaz en lugar de aplicarla, pues hace todo lo contrario y se reelige chorrocientos mil veces. Entonces Madero es el que la usa en contra de Porfirio, o sea, en contra de quien la creó, por así decirlo. Entonces, bueno, un principio básico en la revolución es la no reelección. Y aquí va otra cosa que tenemos que entender como preámbulo para la muerte de Obregón. Obregón fue presidente, después fue Calles, y después Obregón se vuelve a lanzar como presidente, así matando así por completo los principios revolucionarios de la no reelección. O sea, es lo más básico. O sea, ¿cómo puedes decir que peleaste en la revolución en contra de Díaz y reelegirte justo después? Bueno, eso fue lo que hizo Obregón. Obregón es presidente del 20 al 24, después del 24 al 28 es Plutarco Elías Calles, y en el 28 se lanza como presidente Álvaro Obregón otra vez. De hecho, en casi un año antes de que fueran las elecciones, Obregón recibe un atentado y lo sobrevive, le avientan una bomba en Chapultepec, si mal no recuerdo. Pero bueno, las elecciones son el 2 de julio, él las gana, sorprendentemente, y después de ganarlas, pues él está muy feliz, está festejando con todos, y el 17 de julio, o sea, 15 días después de haber sido elegido como presidente, él va junto con unos diputados de Guanajuato a festejar a un restaurante en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, que se llama La Bombilla. Ahí él llega, se toma fotos con los que están ahí, todo está muy en orden, cuando de repente llega un chavo que se llama León Toral y le dice, mucho gusto en conocerlo, señor presidente, ¿me permite dibujarlo? Y me imagino que Obregón de que, pues sí, dibújame. O sea, él estaba sentado, todavía platicando, comiendo y demás, y ahí tenían a León, pues al lado de él, según esto, dibujándolo. Y cuando León ve que la seguridad de Obregón no está viendo o pierde un poco la noción de dónde está, León Toral saca una pistola y le dispara en más de 6 ocasiones a el presidente. Álvaro Obregón muere en el instante, o sea, se voltea sobre su lado izquierdo, cae al piso y la muerte fue instantánea. Para sorpresa de todos, León Toral no intenta correr. Lo detienen y él dice, pues llévenme, lo enjuician, y él dice que la razón por la cual hizo esto, bueno, primero que nada que actuó solo, nada más delata a una monja capuchina que se llamaba Concepción Lombardo, si mal no recuerdo.
dice que fue idea de los dos para detener a Obregón de que siguiera perpetuando leyes en contra de la iglesia. O sea, ellos dijeron, como Obregón tiene la mentalidad de aplicar al 100% la Constitución de 1917, pues yo quiero proteger mi religión y yo quiero proteger la iglesia, entonces pues voy a matar a esta persona. O sea, un loquito definitivamente. El 2 de noviembre de ese mismo año, bueno, esto fue, les digo, el 17 de julio, el 2 de noviembre de ese mismo año de 1928 se enjuicia a León Toral y a la Madre Concepción, a la Madre Conchita le decían. A León Toral se le condena a pena de muerte. Él es fusilado en Lecumberri, en la prisión de Lecumberri cuando existía. Y la Madre Conchita, o la Madre Concepción, es sentenciada a 20 años de prisión. Entonces la versión oficial nos dice que la razón por la cual Álvaro Obregón es pues desvivido es por cuestiones y fanatismo religioso. Pero las malas lenguas cuentan que esa no es la razón, o que al menos León Toral no hace este plan por cuestiones religiosas, sino que fue orquestado por el ex bestie de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. La razón por la cual dicen que Calles estaba interesado en que ya no estuviera en este plano terrenal Álvaro Obregón es porque él sabía que no iba a poder manejar a Álvaro Obregón cuando fuera presidente. Después de que se da este tema con Obregón, o sea, después de que es muerto, viene un periodo que es conocido como el Maximato. Durante el Maximato, 3 presidentes que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, cada uno estuvo 2 años, ellos fueron completamente mangoneados y puestos en el poder por Calles. De hecho, por eso se llama Maximato, porque a Calles se le conocía como el jefe máximo de la revolución, entonces pues por esto el nombre. Y realmente, aunque había otros presidentes, Calles ponía y quitaba gente del gabinete, casi entraba y salía de las juntas a como él quisiera, y demás. Como se viene a terminar el Maximato es con Lázaro Cárdenas, que aunque Lázaro Cárdenas sí es puesto en el poder por Calles, Lázaro Cárdenas sí le pone un alto y dice, a ver, como que es el único que tiene los pantalones de decir, yo soy el presidente, y él exilia a Calles, pero bueno, ese será tema para otro video. El punto es que dicen que Calles sabía que él no iba a poder mangonear a Álvaro Obregón. De hecho, había una frase muy popular que decía, ¿quién mató a Obregón? Calles se la boca, ¿saben? Era un juego de palabras que inclusive salía en los periódicos, era algo muy común. ¿Quién mató a Obregón? Calles se la boca. Calles lo mató. O al menos Calles fue el que influyó, o el que le pagó, o el que amenazó a León Toral para que fuera el autor material de eso. Porque Calles sabía que no iba a ser tan poco inteligente. Para mí ese fue el error de Obregón, el reelegirse cuando un principio básico era la no reelección. Entonces, como Calles sabía que no iba a ser bueno que se reeligiera, él quiso ser mejor la mente maestra y tener a 3 títeres que pudiera manejar a su antojo. Y de hecho esa era una particularidad de los 3 presidentes del Maximato, que eran muy manejables, o me imagino que Calles, como eligiendo a sus presas, tuvo que analizar y ver a quién sí podía manejar y a quién no. Y él sabía que no iba a poder manejar a Obregón, porque Obregón tenía una personalidad muy férrea y no se iba a dejar mangonear por quien quisiera. Entonces dicen que la verdadera razón por la cual se desvivió a Obregón fue por voluntad de Calles y no tanto por un tema de fanatismo religioso. Al día de hoy, en La Bombilla, en donde fue desvivido Obregón, hay un monumento muy bonito, creo que está en un parque y demás, para recordar a Obregón, y pues bueno, pasa a la historia realmente como un mártir, y sí nos deja esta dudita de si realmente fue muerto por serle fiel a la Constitución del 17 o por tener una voluntad tan férrea que no iba a poder ser manejada por nadie. Esto se los dejo a su consideración. Ustedes escríbanme en los comentarios. ¿Ustedes creen que realmente Calles desvivió a Obregón o si sí León Toral era un fanático religioso X? Y bueno, eso es todo. Bye.